Sustitución aromática electrofílica. Recordando esta reacción del primer semestre, bromo bimolecular siendo atacado por el doble enlace del hexeno. El bromo es atacado porque el doble enlace es un área de alta densidad electrónica, que se forma por el traslape de dos orbitales p. En esta reacción, el bromo bimolecular es un electrófilo, mientras que el hexeno, específicamente el doble enlace, actúa como un nucleófilo. El bromo bimolecular actúa como electrófilo debido a que cuando está cerca del doble enlace se polariza. Una parte se vuelve parcialmente positiva, mientras que la otra se vuelve parcialmente negativa. Esto es porque al estar cerca del doble enlace, la alta densidad electrónica del doble enlace repele los electrones del bromo, haciendo que se desplacen, entre comillas, hacia el lado derecho, dejando el lado izquierdo parcialmente positivo, lo que da lugar al mecanismo de reacción. En este mecanismo, el doble enlace va a reaccionar con los electrones del bromo de tal forma que vamos a tener después un bromo cargado positivamente. Este bromo quiere tomar estos electrones de aquí, por lo tanto es susceptible de un ataque nucleofílico. En este caso, el bromo cargado negativamente va a atacar al carbono de aquí, lo que va a empujar, entre comillas, empujar los electrones a este otro bromo y vamos a formar el producto con su respectivo enantiómero. Ahora, la misma reacción, pero en lugar de usar un hexeno, tendríamos un benceno. Curiosamente, en este caso, la reacción no procede. Esto es porque el benceno es extremadamente estable y no va a querer reaccionar con el bromo bimolecular, a menos que forcemos la reacción. Para forzar la reacción del benceno, usaremos un ácido de Lewis, de tal forma que halogenaremos al benceno. Halogenar es colocar un halógeno. Un ácido de Lewis es un compuesto que puede aceptar electrones. Por ejemplo, el bromuro de aluminio, que es un ácido de Lewis porque puede aceptar electrones, recibe electrones de una base de Lewis. Una base de Lewis es un compuesto que puede donar electrones. El aluminio queda cargado negativamente por los electrones extra que está aceptando, y los puede aceptar porque no tenía completo su octeto al inicio. El aluminio tenía un orbital libre. Otro ácido de Lewis muy común es el bromuro de hierro 3. Así, cuando el ácido y la base de Lewis se encuentran, se forma un complejo que luego puede ser atacado por un nucleófilo. En este mecanismo se forma el complejo y el procedimiento es el mismo que vimos al inicio entre un hexeno y el bromo bimolecular. En este mecanismo concertado, es decir, que sucede al mismo tiempo, el bromo más toma sus electrones de vuelta para volver a estar neutral, mientras que el nucleófilo ataca al otro bromo. Es de esta forma, utilizando un ácido de Lewis, que podemos forzar al benceno a reaccionar, a pesar de ser una molécula estable. Esta reacción no es una adición, es una sustitución, y como involucra a un compuesto aromático, en este caso el benceno, se llama sustitución aromática electrofílica o sustitución electrofílica aromática. Y es sustitución aromática electrofílica porque el electrófilo, en este caso el bromo, reemplaza o sustituye a un protón en el benceno, siguiendo el siguiente mecanismo, que es el más aceptado. Este producto intermediario entra en resonancia deslocalización, de tal forma que sucede lo siguiente. Favoreciendo el segundo paso de la reacción, donde una base desprotona al intermediario, regresando la estabilidad al compuesto. La base que desprotona es el compuesto formado con el aluminio, el tetrabromuro de aluminio, dando lugar a los productos finales. El mecanismo completo luce de la siguiente manera. La parte 1, utilizando un ácido de Lewis para forzar al benceno a atacar. Luego, el compuesto entra en resonancia deslocalización, es decir, un complejo sigma. La parte 2, usando el compuesto para desprotonar y regresar la estabilidad. El tetrabromuro de aluminio desprotona a la molécula que estaba en resonancia para producir el producto final. Así, no importa con qué se quiera halogenar la molécula, si es flúor, si es bromo, si es yodo o cualquier otro halógeno. Utilizando un ácido de Lewis, podemos forzar al benceno a atacar.
Pero ¿qué pasa si queremos hacer una nitración? En el caso de una nitración, usar un ácido de Lewis no hace que el benceno ataque, por lo que se utilizan otros reactivos. Puedes darte cuenta que los reactivos son diferentes. Tendremos en solución ácido nítrico y ácido sulfúrico, y sus estructuras son las siguientes: ácido nítrico, ácido sulfúrico. En solución, antes que ocurra la reacción, el primer paso va a ser la reacción del ácido nítrico con el ácido sulfúrico. El primer paso del mecanismo de reacción se presenta a continuación. Los electrones del oxígeno van a desprotonar al ácido sulfúrico, regresando estos electrones de aquí al oxígeno. El paso anterior está en equilibrio, por lo que la reacción se desplaza a la izquierda y a la derecha. El mecanismo final se presenta a continuación. Primer paso, desprotonación del ácido sulfúrico. Segundo paso, que es el grupo saliente, en este caso el H2O, dejando a la molécula, formando el ion nitronio. Nuevamente, todo está en equilibrio. Podemos ver como en esta parte, el H2O, que es un buen grupo saliente, toma estos electrones del oxígeno y abandona la molécula, formando el ion nitronio. Nuevamente se presenta el mecanismo completo. Ya formado el ion nitronio, ahora sí, es un excelente electrófilo susceptible de ser atacado por el benceno. Nota, el mecanismo de ataque del benceno al ion nitronio es idéntico al que vimos del benceno atacando el ácido de Lewis durante la halogenación. El mecanismo de ataque del benceno al ion nitronio es el siguiente. En el primer paso, hay un ataque nucleofílico del benceno al electrófilo, el ion nitronio. Luego tenemos un intermediario que está en resonancia de deslocalización en el complejo sigma. Finalmente, el paso final, el agua que teníamos en solución, desprotona al complejo sigma, de tal forma que forma el compuesto final. Ya halogenamos al benceno, también ya lo nitramos. No sé si esa es una palabra. Ahora toca conocer la acilación y la alquilación fría del Kraft. Empezamos con el más simple de los grupos alquilo, el metilo. Para poder formar este producto, esta alquilación, vamos a usar el mismo concepto que vimos en la halogenación, usar un ácido de Lewis. Usaremos un ácido de Lewis para poder preparar al metilo, de tal forma que la reacción queda de la siguiente manera. Nuevamente, el mecanismo de reacción es el de la sustitución aromática electrofílica, como se ve a continuación. En el primer paso, va a ser un ataque nucleofílico del benceno al electrófilo, que es el ácido de Lewis con el metilo. Vamos a formar el intermediario, que va a estar en resonancia de deslocalización, el complejo sigma. Y finalmente va a haber una desprotonación del complejo sigma para formar el producto final. En ocasiones, vas a querer alquilar un benceno con un grupo alquilo que se reordena, como el propilo, lo que va a impactar en el rendimiento de tu reacción, no generando el producto que buscas al 100%. Esto pasa, por ejemplo, al querer instalar un propil en el benceno. Por ejemplo, la siguiente reacción. Pero como el propil puede reordenarse, obtendríamos dos productos en lugar de uno con la reacción. Y nosotros no queremos dos productos, solamente queremos uno, este que está en el recuadro rojo. Para estos casos existe un proceso parecido a la alquilación, pero se le conoce como acilación. La única diferencia entre la acilación y la alquilación es el grupo que se va a usar para realizar la sustitución aromática electrofílica. El grupo alquilo y el acilo se ven de la siguiente manera. El grupo alquilo es simplemente una cadena de carbonos e hidrógenos, mientras que el grupo acilo tiene un grupo carbonil, un oxígeno con doble enlace a carbono. El mecanismo de reacción es el mismo que se presentó en la alquilación. El primer paso, el ácido de Lewis reacciona con el grupo acilo. En el segundo paso se forma el ion acilo. Lo importante es que como el grupo acilo está estabilizado por la resonancia deslocalización, no ocurren reordenamientos. Finalmente, el ion acilo, que es un electrófilo, es atacado por el benceno, que es un nucleófilo, utilizando el mismo mecanismo de sustitución electrofílica aromática que hemos visto en la halogenación, nitración y alquilación. Pero ese no es el paso final. Por lo que el último paso es convertir el intermediario en el producto final.
Para hacerlo, usaremos una reacción química que se llama reducción de Clemmensen, que es la reducción de una acetona en condiciones ácidas. La reacción de Clemmensen usa un ácido clorhídrico y zinc amalgamado para reducir el carbonil a un enlace simple de carbono e hidrógeno, por lo que la reacción final quedaría de la siguiente manera. En el primer paso, usamos un ácido de Lewis y un grupo acilo. Forzamos al benceno a reaccionar a través de una sustitución aromática electrofílica. En el segundo paso, utilizando la reducción de Clemmensen, reducimos la acetona a un alcano y obtenemos el producto final. La reacción completa nuevamente se presenta de la siguiente manera. La última sustitución electrofílica aromática involucra la sulfonación. El ácido sulfúrico está en constante equilibrio con el SO3 y el agua. Analizando el SO3, nos damos cuenta que el azufre, S, es pobre en densidad electrónica, por lo que la simple presencia de ácido sulfúrico concentrado y benceno dan lugar al mecanismo de sustitución aromática electrofílica. El mecanismo es el mismo que en la halogenación, nitración, alquilación y acilación. Sin embargo, al final de la sustitución, vemos que nos queda un oxígeno cargado negativamente. Eso se soluciona fácil. El oxígeno toma el hidrógeno y se termina la reacción. La reacción de sulfonación queda de la siguiente manera, pues es reversible. El benceno, en presencia de ácido sulfúrico concentrado, va a ser sulfonado. Y si tenemos este producto, si nosotros lo diluimos, vamos a regresar a formar el benceno inicial.